Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 63 años, casadísimo, 2 hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Cosas Posibles. Formato, épocas distintas, pero con las mismas intenciones, con la misma motivación. Poner de relieve algunas cosas que a veces no tienen demasiada prensa, a veces, son deliberadamente ocultadas, otras veces, lo cierto es que no está al alcance de la mano. Entonces, a veces hay que hurgar, hay que rascar, hay que investigar por un lado o por otro, intentar ponerlo al alcance de la mano porque de esa manera uno podrá decidir. Es cierto que a veces uno puede tener toda la información y decidir mal igual. Vivimos en un tiempo en el que sabemos que hay un montón de alimentos que son nocivos, por ejemplo, o que conducirse con un vehículo de determinada manera tiene efectos mortales, o por lo menos temerarios. Sabemos que cierto tipo de comportamientos hacen mal a uno o a otro, en otras cosas, ¿no? En otras maneras de otros temas, no cuando uno está manejando nada más. Y sin embargo, con toda la información, uno puede estar tomando el camino equivocado. A veces uno se da cuenta mientras lo está haciendo, se da cuenta más tarde, después de muchos años, y le hubiera gustado cambiar las cosas. Si yo hubiera ahora, sí, yo lo sabía, pero la verdad que no me importaba. Comemos porquerías y nos alimentamos con cosas que sea la medicina dice claramente que hacen daño. Y sin embargo vamos y compramos esos alimentos procesados, por más que tengan ahora etiquetas que dicen que tienen mucha grasa, que mucho azúcar, y sin embargo la gente lo compra. Yo no dejo de sorprenderme. ¿A qué viene todo esto? En un rato vamos a compartir una charla con una médica especialista en temas de fertilidad, desde un lugar mucho más amigable, mucho más científico, mucho más integral. Vamos a hablar sobre la naprotecnología. Hay gente que conoce de esto, en los últimos años se ha mencionado, no mucho. Claro, es una batalla un poco desigual porque la naprotecnología busca determinar cuáles son las causas naturales que ocurren en una mujer para que su fertilidad esté comprometida y, entre otras cosas, pueda no tener un embarazo. Y que no tiene nada que ver con todo lo otro que ya sabemos que empuja la fertilización asistida, a hacer una selección de los embriones, a ver cuál es el más viable. Es realmente espantoso pensar en que haya alguien que dice, este puede andar. No, este ya no. No, este la verdad que no vale la pena. Y algunos lo tiran a la basura y en otros casos quedan congelados. Ahí están esos seres humanos, hijos de esa mujer, y quedan ahí. Y ya pasó, ya hablamos de este tema, en que terminan siendo desechados, ¿no? Ha pasado en Europa, ha pasado en Estados Unidos. Esto de qué destino tienen estas personas, para la ley argentina son personas, estos seres humanos que están ahí, que después de mucho tiempo, como esto tiene un costo, la gente no lo quiere pagar más, o dice ya no los voy a usar. Insisto, uno hace la descripción y cambia algunas palabras y está hablando como si fuera Mengele. Aclaración, ¿quién fue Mengele? El médico nazi que hacía experimentaciones con niños, con discapacitados, con los judíos, con los gemelos. Hacía, distintas pruebas. Pero vuelvo a decir, es un símbolo, un equivalente a la maldad, ¿sí? Alguien que experimenta con seres humanos. La industria, el negocio de la fertilización asistida no tiene nada que ver con la naprotecnología. Valorar lo natural, valorar esta humanidad tan perfecta a pesar de las limitaciones y fallas, pero el cuerpo humano es una maravilla, y saber que hay una manera de lograr algo tan maravilloso como una familia gracias a esto, ¿no?
Así que ha sido todo muy interesante descubrir por algunos comentarios. Y digo, bueno, esto conviene hablarlo con alguien que sepa, que trabaje en eso. Así que en un rato vamos a conversar sobre naprotecnología. En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usás y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio. Hoy es 10 de diciembre, hoy es el Día del Trabajador Social. Esto es un cambio respecto de lo que pasaba antes. En el año 2012 fue la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social la que rechazó el origen religioso del Día del Trabajador Social, que era el 2 de julio, en coincidencia con el día que la Iglesia Católica recuerda la visitación de la Santísima Virgen a su prima Isabel. Es el 10 de diciembre porque se desechó aquello que fue primero, porque en algún punto molestaba seguramente a alguien que tuviera este origen tan especial, tan referido a la fe católica. Hoy es el Día de los Derechos Humanos, desde el año 48, por decisión de la ONU. El 10 de diciembre de 1520, el fraile alemán de 37 años, Martin Luther, Lutero, según originalmente era Luther, con L-U-D-E-R. Él quemó, en un día 10 de diciembre, públicamente la bula papal que lo exhortaba a arrepentirse de sus herejías. En sus 95 tesis, Lutero, que según dicen, la tradición sobre todo, el 31 de octubre de 1517, 3 años antes, en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Y en muchos escritos y en muchos discursos, Lutero estuvo en contra de la sucesión apostólica, de la confesión, del sacerdocio ministerial, de los obispos, de los sacerdotes, de la doctrina de padres y concilios, de la Eucaristía y de casi todos los sacramentos. Básicamente se oponía a la razón, a las obras de caridad como partícipes de la salvación y al libre albedrío. Hay mucho escrito sobre Lutero, mucho realmente. Y queda claro que, si bien la prensa se ha ocupado de mencionar que había cosas que la iglesia estaba haciendo mal, costumbres, había cosas que eran cuestionables en cuanto al comportamiento del Papa para abajo, pero que en realidad, y él lo dijo también claramente, él se oponía a la doctrina. Es decir, su falla era estructural, su crítica era estructural. No solo que, esto tendría que ser así, tendría que hacerse bien. No, él le pareció que había un montón de cosas de la fe católica que estaban mal, según su criterio. En 1866, San José Gabriel del Rosario Brochero oficiaba su primera misa. Había pasado apenas un mes desde que había sido ordenado. En 1896 muere a los 63 años el químico, ingeniero, inventor y fabricante de armas Alfred Nobel. Lógicamente se asocia con lo que ocurre desde 1901, que es la entrega de los premios Nobel. En 1901 se le entregó el premio, entre otros, a Wilhelm Conrad Röntgen, el descubridor de los rayos X, y también a Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja. Entonces empecé a notar que, qué interesante ver algunos otros que se ganaron el premio Nobel. En 1903, Pierre Curie y Marie Curie recibían el premio Nobel de Física por sus estudios sobre la radioactividad. En 1907 recibía el de Literatura el escritor británico Rudyard Kipling. En 1911, Marie Curie recibe, en este caso, el Premio Nobel de Química por el descubrimiento del radio y del polonio. El de Literatura fue entregado en 1913 al escritor indio Rabindranath Tagore. En 1921 lo recibió Albert Einstein, el de Física. En 1945 es el Sir Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, el que lo recibe. En 1983, el político polaco Lech Walesa también recibe el Nobel, en este caso de la paz. No todo fue muy claro y noble, ¿no? Todos estos nombres nos resultan
muy atractivos, muy elogiables, ¿no? En algún punto, bueno, son personas que uno reconoce, aunque no las conozca en profundidad, pero con méritos. Después, bueno, vienen cosas raras como el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama o también a Adolfo Pérez Esquivel. Recibió el Nobel Amnistía Internacional, Kofi Annan y bueno, tantos otros que la verdad es que alguna vez me dijeron, o alguien lo comenta, que lo mejor que tuvo Borges es que no le dieron el premio Nobel. Bueno, es interesante. Algo dice el premio Nobel. Bueno, otras cosas. En 1898, por el Tratado de París, España cede a los Estados Unidos de América Puerto Rico, Guam y las Filipinas y garantiza la independencia de Cuba. En 1915, el 10 de diciembre, ocurre un hecho importante para la industria. Sale el automóvil Ford número 1.000.000 de la línea de montaje. Es sabido que parte de los desarrollos de Ford tuvieron que ver con eso, con la fabricación en serie, con una época, con una bisagra, si se quiere, en la producción de automóviles. Lo que me dijeron hace un tiempo, me parece también muy interesante, es que Ford decidió que el volante estuviera del lado izquierdo y que eso fue lo que hizo el cambio que ocurrió, bueno, en muchos lugares respecto de lo que pasaba en Europa. Que todas las otras empresas imitaron a Ford en ese cambio y por eso es que los autos en América llevan el volante del lado izquierdo. Pero tuvo que ver con Ford. Un poco lo empezó él y después el resto fue, bueno, evidentemente por acá pasa la cosa. En 1953 moría a los 57 años Juan Carlos Cobian, el pianista, director y compositor de tangos. En 1955 nace en México la cantante Ana Gabriel, que no se llama ni Ana ni Gabriel, se llama María Guadalupe Araujo Yonca. En 1960 nace en Irlanda del Norte el actor Kenneth Branagh. En 1967 muere a los 26 años al caer de un avión, estaba a punto de llegar a la pista de aterrizaje, junto con otros, el cantante y compositor estadounidense Otis Redding. En 1972 nace en Arrecifes, en Buenos Aires, el piloto Marcos Di Palma. Hoy es el cumpleaños del bailarín y coreógrafo Iñaki Urlesaga, nació en La Plata en el 75, ha cumplido 50 años. En el 77 moría, al ser arrojada al Río de la Plata, Azucena Villaflor, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. La sepultaron como NN cuando su cuerpo fue encontrado en las costas de Buenos Aires. En el 2005 fue cuando se determinó que los restos hallados en el cementerio de General Lavalle en Buenos Aires eran suyos. En 1983, bueno, el tema de las asunciones de presidentes y gobernadores también, que han ocurrido el 10 de diciembre. En el 83, Alfonsín. En el 95, Carlos Saúl Menem, que fue el primero en ser reelegido luego de la reforma constitucional del 94. En el 99, Gustavo Posse, Ángel Gustavo Posse, asumía como intendente de San Isidro por primera vez. En el año 2003, Felipe Solá asumía como gobernador de la provincia de Buenos Aires, cargo que había ejercido desde el año anterior, cuando renunció Carlos Rucauf. En el 2007, la ahora fallida Cristina Fernández de Kirchner asumía la presidencia por primera vez. El 10 de diciembre del año 2015, Mauricio Macri asumía la presidencia y 4 años después, el mismo día, lo hacía Alberto Fernández, el presidente designado por Cristina de Kirchner. Y finalmente, dentro de esta secuencia de asunciones, en un día como hoy, en 2023, Ramón María Lanús tomaba las riendas de San Isidro luego de que la alianza Juntos por el Cambio lograra el 48,45% de los votos de los vecinos. En el 98, el 10 de diciembre, moría a los 97 años la actriz Berta Singerman. En el 2006 moría a los 91 el militar chileno Augusto Pinochet, que gobernó su país entre el 73 y el 90. Y finalmente, en el año 2014, River Plate se consagra campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar en la final Atlético Nacional de Medellín por 2-0.
Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles. Existe un camino que puede resolver la dificultad para lograr un embarazo que no tiene que ver con la tan promocionada fertilización asistida con técnicas de estimulación ovárica y lo que más o menos a uno le llega. Hay un cuadro de situación que refiere a la dificultad para poder lograr un embarazo que no necesariamente tiene que ver con eso, sino que hay que buscar las causas por otro lado. Y eso se logra encontrar y lo que mucha gente comenta, que lo ha descubierto, es que es de enorme éxito. O por lo menos aumenta las posibilidades de tener un embarazo de forma natural. Tenemos en línea a Melina Carmona, que nos puede contar de qué se trata la naprotecnología. Hola Melina, ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo estás? Qué gusto poder estar con ustedes en la entrevista y hablar de un tema que me interesa muchísimo, que aquí atenta a todas las dudas y preguntas que puedan para poder ir resolviendo y poder ir hablando de este tema de la naprotecnología. Bueno, empecemos por el principio. ¿Por qué se llama naprotecnología? ¿De dónde viene la palabra? Bueno, es interesante la traducción, creo que es bastante literal, es la tecnología de la procreación natural. Entonces, es una aplicación de la medicina de la fertilidad que involucra tanto la ginecología como la endocrinología para poder atender alteraciones de la fertilidad que muchas veces se manifiestan con la infertilidad. La infertilidad es un síntoma, pero no nos dice qué está pasando. Solamente Entonces, dice que no se está pudiendo lograr un embarazo. Exacto, nos habla de la consecuencia de una alteración. Entonces, la naprotecnología utiliza las herramientas de la medicina, algunas herramientas de siempre y otros protocolos novedosos, nuevos, que se han podido desarrollar gracias a la información que se empezó a obtener a través de la enseñanza a las pacientes del seguimiento de su propio ciclo. Entonces, esta es la novedad que ha permitido crecer muchísimo en los protocolos tanto de evaluación diagnóstica como en los protocolos terapéuticos, donde el médico ya tiene mucha más información y tiene mucha más capacidad de poder introducirse en el ciclo de la paciente, obteniendo datos que nos van dando luces sobre cuál es ese factor o cuáles son los factores que están alterados y que están produciendo ese síntoma de la infertilidad. Por ejemplo, no solamente atendemos infertilidad, atendemos prácticamente todas las patologías de la fertilidad de la mujer, pero bueno, esta es como la patología estrella, que lamentablemente está de moda porque lo sufre muchísima gente, entonces es la más difundida. Lo que me ha contado una persona hace poco es que, al menos el dato que él tenía, es que los médicos los obstetras se encuentran con mujeres que postergan su idea de tener hijos de mucho, que eso aumenta las posibilidades de tener problemas para concebir y que en muchos casos se lleva muy rápidamente esta situación a clínicas especializadas en la estimulación y en lo que uno conoce como la fertilización asistida, y que se llega muy fácilmente a eso sin pasar por una investigación, más seria de cuáles son las causas de por qué no está pudiendo lograr un embarazo. Bueno, tiene que ver esto con un enfoque, que retoma la medicina tradicional, que tiene como objetivo restaurar, sanar, rehabilitar funciones, que esa es la tarea de la medicina. Entonces, hace muchos años, con el advenimiento de los anticonceptivos que suprimen los ciclos,
con el advenimiento de técnicas de reproducción artificial, como que esta área de la fertilidad o se dedicaba a evitar los embarazos o se dedicaba a producir embarazos de manera artificial. Claro. Entonces, toda esta investigación profunda de la casuística real que está afectando a las mujeres para que tengan este tipo de afectaciones se perdió en el tiempo. Entonces, ahora hay un resurgimiento de una medicina restaurativa de la fertilidad y una de las ramas que ha liderizado este nuevo encauzamiento de la medicina es la naprotecnología, que ya tiene más de 40 años, que viene trabajando con usuarias que registran su ciclo, que se someten a diversas evaluaciones, obteniendo un diagnóstico real de sus alteraciones. Y al tener el diagnóstico es muy fácil corregir, porque lo más difícil en el tratamiento de la infertilidad es saber qué está pasando, porque la fertilidad en la mujer tiene muchísimos circuitos hormonales y afectaciones de diferente índole. Entonces, encontrarles cuáles son las alteraciones es como la clave del éxito. Claro. Una vez que uno sabe qué afectaciones están presentes, bueno, se aplican los tratamientos, algunos antiguos, otros más modernos, para poder restaurar esa función, y la paciente recupera su salud, que en realidad es el objetivo principal, que la mujer esté saludable, que tenga una fertilidad restablecida, y en ese marco poder ayudarla a descubrir los días más fértiles del ciclo, que tenga las condiciones necesarias evaluadas a través de la naprotecnología, donde la mujer pueda concebir un bebé, y no solamente concebirlo, sino llegar a un parto de término, con buen peso, con un embarazo sin sustos y sin problemas. Ese es el objetivo de la medicina, pero que ahora tiene este rostro de la naprotecnología, que está remando por otros canales distintos a simplemente sustituir una función natural de la mujer, que es poder concebir a través de una técnica artificial. Claro. Con esto de ver y estudiar los ciclos, yo no puedo menos que acordarme de todo lo que refiere a Billings, en esto de que la mujer se conozca y de algún modo sepa que a través de su autoconocimiento puede tener o no tener hijos según lo decida. Exacto. Bueno, el doctor Hilgers, que es el fundador de la naprotecnología, fue a Australia a vivir 2 años con los doctores Billings a estudiar esto que el doctor Billings con su esposa descubren, que es como la piedra angular de la fertilidad, que es un hito histórico, ¿no? Entonces, descubrir cómo el cuerpo de la mujer manifiesta los diferentes momentos de su ciclo a través de señales o biomarcadores que son muy precisos. Entonces, el doctor Hilgers estudia el método Billings y lo estandariza, lo ordena, lo clasifica de una manera más médica, orientada a la ginecología, porque el doctor Billings era neurólogo. Entonces, ya en manos de un ginecólogo, toda esta información se convierte en un nuevo modelo de registro que se llama el modelo Creighton, que tiene precisión. Entonces, esta precisión le permite al médico utilizar estas gráficas como parte de su evaluación diagnóstica. Claro. Esto no se podía con el método Billings porque era más generalizado. Una mujer podía describir una misma observación de manera distinta. Entonces, el Creighton tiene una estandarización de la observación y del registro. Tiene un seguimiento durante 1 año de la persona que le enseña esto. O sea, la mujer está acompañada, aprende con la experiencia de su propio ciclo, y está tan bien diseñado que realmente las gráficas son una herramienta real para el médico. Esto es una determinación sencilla, digamos, es amigable a la mujer con esto de la observación y esta determinación. Es amigable, es bastante fácil, pero requiere un acompañamiento, porque el ciclo menstrual es complejo, no es sencillo, pero este acompañamiento estandarizado le permite a la mujer aprenderlo, pero con un nivel de precisión muy alto. Entonces, en el método natural, a diferencia de un anticonceptivo que uno va, se compra y lo toma y
se acabó. Lo más importante es que la mujer que maneja un método natural realmente conozca y sepa lo que está haciendo, porque depende de ella la efectividad del método. Claro. Entonces, a veces el método Billings con una charlita, con un videíto, uno piensa que no. Necesitan un acompañamiento, ese acompañamiento está muy bien diseñado y realmente es como si la mujer se graduara en un año y dice, ok, estás preparada para todo, pero sin bajar la efectividad. Volviendo al tema de la dificultad que se presenta hoy, o que seguramente por lo menos por una cuestión natural, la mujer a cierta edad, cuando empieza a considerar el tema de tener hijos, empieza a tener dificultades porque tal vez su edad avanzada hace que esto sea más complejo. ¿Qué es lo que encuentra la naprotecnología como problemas frecuentes para, insisto, mujeres que tal vez deciden tener hijos, digamos, más allá de lo que era convencionalmente antes? Bueno, el mundo de hoy es un mundo que no es muy amigable con la salud de las personas. Entonces el cuerpo humano en esa economía que realiza frente a tantas agresiones, tanto el estrés, los químicos que consumimos, el estilo de vida que tenemos que no es muy saludable generalmente y sobre todo los disruptores hormonales que están presentes prácticamente en la mayoría de los alimentos que tenemos que están al alcance de las personas, se presenta una agresión. Entonces el cuerpo lo que hace es, como le estamos pidiendo más de lo que es capaz de dar, recurre a sus reservas. Entonces una de las reservas muy interesantes es la fertilidad. La persona puede volverse infértil y tener una vida normal. Entonces vemos una afectación muy importante, muy temprana en muchas mujeres de su fertilidad. O sea, no es lo mismo una mujer de 40 años hace 40 años, hace 50 años que una mujer de 40 años hoy. Entonces la fertilidad efectivamente se afecta con la edad. La edad es el principal factor de deterioro de la fertilidad. Es un proceso normal que se produce en todas las mujeres. Con el retraso del inicio de la búsqueda de embarazo, por supuesto que la mujer se expone a buscar un embarazo en condiciones mucho más negativas que a edades más tempranas, y también el estilo de vida no favorece. Entonces hay varias combinaciones en general, todas negativas, que afectan a la fertilidad de la mujer. Entonces es muy importante entender que si yo tengo un montón de proyectos de vida, mis estudios, mi especialización, mi trabajo, y pienso casarme a los 40, a los 37, estoy llegando tan tarde que puede ser que ya no pueda lograr un embarazo, no solamente por la edad, sino por el estilo de vida. Entonces esto es importantísimo porque con la difusión de los anticonceptivos de una manera tan insistente y tan agresiva, la mujer terminó pensando que tener hijos temprano era algo malo. Entonces empezó a espaciar, o sea, a tomarse cada vez más tiempo para empezar a buscar el embarazo, y ahora resulta que son millones de mujeres que no pueden concebir porque ya son mayores y no hay tratamiento para la edad. Entonces esto es algo que hay que decirlo, ¿no?, a las mujeres. Claro. Si no es lo mismo una mujer de 35 que de 25. A partir de los 25 años empieza a disminuir la fertilidad. A los 35 hay un deterioro muy importante, y a los 40 el deterioro es dramático. Entonces es importante que las chicas jóvenes entiendan que en su plan de vida no es solamente el plan económico o académico, sino también su plan familiar. Y no solamente hay que pensar en un hijo, o sea, si tú quieres tener 3 hijos, que esos 3 hijos puedan llegar antes de tus 35 años sería lo ideal, y el espaciamiento que tú quieres dar entre hijo e hijo. Entonces tener todo eso presente para decir, wow, ¿cuál sería la mejor edad para casarme para formar una familia, ¿no? Si uno empieza tarde, pues lógicamente en el mejor de los casos podrá tener uno, ¿no? Exacto. Eso sí. colabora con una realidad que atraviesa buena parte de los países, que es esto de la baja de la natalidad, ¿no? En muchos países se está hablando con mucha insistencia sobre que no nace la suficiente cantidad de gente para mantener la población. Exacto, y bueno, más allá de las estadísticas y los números, yo trabajo con
tantas mujeres, y yo conozco el dolor, ¿no? El dolor, la desesperación, la angustia, que realmente quiebra a la mujer, al varón, a esa familia que se forma con tanta ilusión, y resulta que cuando llega el momento no se puede y no llegan los niños. Es una tristeza desoladora, ¿no? Es una de las cosas más tristes, ¿no? Es un duelo muy profundo en aquella mujer que se da cuenta que no están funcionando los tratamientos y le va pasando y ya me pasé los 40 y se hace muy difícil. Es muy triste. Sí. O sea, realmente tal vez cuando tienes 25 estás soñando, ¿no? Con un futuro súper exitoso, pero cuando te llega la hora y te das cuenta de que no llega ese bebé, realmente se remueve toda la vida y la mayoría se arrepienten, ¿no? Hubieran preferido hacer otro plan de vida. Sí. Pensando en el tema de esta definición de este camino que propone la naprotecnología, la determinación de algunos de los problemas y la solución es mucho más posible y con muchos menos efectos secundarios de lo que son todas las otras técnicas, ¿no? Esa es la información que yo tengo. Bueno, en realidad los tratamientos van a restablecer la función. Entonces, al restablecer la función, se restablece la salud de la mujer. Claro. Entonces, no hablamos de efectos colaterales porque inclusive utilizamos solamente hormonas bioidénticas. Entonces, los tratamientos de fertilidad de la napro no son agresivos, no agreden a la mujer. Lo que buscan es restablecer su salud. Entonces, no vamos a forzar una ovulación múltiple, no vamos a forzar el cuerpo de una mujer, sino que lo vamos a restituir en su estado fisiológico para que ella dé el mejor resultado para la edad que tiene, para la situación que tiene, con parámetros mínimamente aceptables para poder concebir en una situación de seguridad. Y bueno, la efectividad de la napro es... Hay muchos estudios, ¿no? Hay papers también recientes que se están publicando y en general o son iguales o superan el resultado de las técnicas de fertilización artificial. Entonces, esto también es importante. Uno a veces piensa, me voy por lo natural, pero bueno, ni modo, ¿no? Claro. Me pierdo, ¿no? La estrella que es la técnica artificial, cuando en realidad no es así, ¿no? La técnica artificial tiene muy baja efectividad, o sea, no es una efectividad altísima y esperanzadora, es una efectividad bastante que da mucho para mejorar y también genera un envejecimiento y efectos colaterales negativos. En esto sí hay estadísticas, ¿no? Los pacientes que vienen a la napro sin haber hecho fertilización in vitro tienen el doble de efectividad que aquellas mujeres que sí ya pasaron por in vitro. Qué dato, qué importante eso. Es impresionante, sí. Entonces, muchas veces, a ver, si no me va bien en in vitro, me voy a la napro. No. Claro. Lo primero que tienes que hacer es ver qué tienes, cuál es tu afectación, cuál es tu patología, porque en la in vitro si te ponen el bebé dentro, pero tu patología nunca nadie la descubrió, no te trataste, estás igual, o sea, sigues con el problema. Entonces, por más que te pongan el bebé, lo más probable es que esto no funcione. Sí, además de otros factores que yo personalmente nunca dejo de observarlos, que ya sabemos que esto implica una manipulación de los embriones, un riesgo importante donde está la vida de por medio, aunque no se la vea, ¿no? Aunque no se la explique, no se le diga a la madre o a los padres. Las técnicas de fertilización asistida implican algo que es moralmente cuestionable, ¿no? Bueno, es tremendo, ¿no? Uno quisiera no verlo. Yo creo que los padres hacen un esfuerzo enorme para no verlo, pero se ve. Claro. Se ve y se sufre porque ellos saben que están perdiendo hijos, ¿no? Que son hijos congelados, hijos desechados, hijos perdidos, abortos espontáneos a muchísimos porque te pusieron los bebés, ¿no? Sí, aunque no te haya salido el test positivo, sabes que estaban dentro de tu cuerpo y esos bebés se perdieron. Entonces, es durísimo, es una cosa, yo personalmente la veo muy macabra, de
por conseguir un embarazo, que se me mueran tantos hijos en el camino, es algo terrible que después pesa, ¿no? Pesa y duele. Y esos bueno, digamos que la industria, de algún modo, todo el aspecto comercial que tiene esto, todas las clínicas, todos los médicos que se dedican a eso, y en algún punto claramente nos lo dicen, porque la verdad que si todo esto estuviera arriba de la mesa, muchos no recurrirían a eso, ¿no? Exacto, sí. Así que en algún punto el negocio se sostiene con varias patas, y una es con una fragmentación de la verdad. Exacto. Por eso es importante difundir esta tecnología, esta rama de la medicina, poder darles esta opción, porque también es duro a los matrimonios y bueno, es tu única opción, ¿no? Entonces ahí los ponemos a los pobres esposos contra la pared, ¿no? O haces in vitro o renuncias al deseo de ser papá, mamá. Sí. Entonces es durísima esa situación. Entonces ahí es donde la obligación nuestra de dar a conocer, decir, ¡ay, momentito!, ¿no? O sea, no las pongan contra la pared a los esposos porque no es real, ellos no están obligados, no es su última opción. Ahí también entra la familia, ¿no? De cómo no vas a hacer in vitro, cómo vas a renunciar a esa posibilidad de ser padre, madre. Entonces se arma todo un conflicto. Entonces ahí poder dar a conocer esta técnica, mostrar la efectividad. Yo realmente nunca me olvido de una paciente de una ciudad lejana a la donde yo estoy. Me dijo, yo tengo ya 42, 43 años, sé que no va a poder ser mamá, pero yo no hice in vitro por mis principios. O sea, ella renunció a la posibilidad de ser mamá por sus principios, por una mujer muy católica. Entonces, y una mujer informada, heroica, además, ¿no? Principalmente informada. Pero es una decisión heroica, ¿no? Cuando uno se pone en los zapatos, ¿no?, de esa mujer, es una decisión heroica. Entonces están como acorralados los esposos, ¿no? Entonces hay que darles esa buena noticia, decir, no, hay realmente un camino muy grande. Y la naprotecnología ha ido creciendo, se está difundiendo. Ahora no solamente existe la naprotecnología, existen otras ramas que se están abriendo con otros nombres, pero que tienen el mismo principio. Entonces yo creo que esto va a crecer muchísimo, se va a difundir y se va a poner al alcance de los matrimonios, pero bueno, siempre la guerra comercial es dura, ¿no? Sí. Estaba pensando que tal vez todo el afán por lo natural, por escapar a los alimentos procesados, a lo que es artificial, que hay una ola de mucha gente que refiere un poco a ese rechazo a las cosas procesadas, a lo que no es natural. Puede colaborar mucho con el tema de decir, bueno, no, yo quiero probar lo natural, y lo natural pasa por ahí. Mira, yo te digo una cosa, Alberto. Si a una paciente tú le ofreces in vitro y le ofreces napro, la paciente va a optar por napro. El problema es que no lo tienen disponible y no lo conocen. Claro. Entonces yo me pongo en los zapatos de una paciente, a mí me ofrecen napro y yo no soy católica, no soy nada, ¿no ves? Yo opto por napro, obvio, es lógico. Claro. Cualquier persona. Entonces el problema más grande es la difusión y poner al alcance de las personas este servicio. Sí, me contaban por estas horas de una mujer que no podía quedar embarazada, que recurrió a la naprotecnología y va por el cuarto natural. Sí. Entonces digo, wow, qué bárbaro. Bueno, quiere decir que hay personas que en una de esas pensaban que no iban a poder tener hijos después de tanta espera, tanto fracaso, tantos estudios y demás, y bueno, lo encontraron de modo natural, de un modo amigable, de modo respetuoso. Exacto. ¿No? Sí, ahí hay otras patologías muy frecuentes como la poliquistosis ovárica, la endometriosis, que hoy en día se manejan con anticonceptivos, y la naprotecnología resuelve estas patologías sin necesidad de consumir anticonceptivos, sin necesidad de bloquear los ciclos. O sea, esto es bastante amplio, ¿no? Uh-huh. El enfoque para poder tratar diversas afectaciones de la fertilidad de la mujer desde la edad adolescente.
Melina, te agradezco muchísimo el tiempo, la explicación muy somera, que seguramente hay mucho más por contar, entrar en más detalles, pero creo que es importante, siendo coherente con lo que acabas de decir, que lo que hace falta es que las personas conozcan de esto, tanto mujeres como hombres, y que sepan que, existe un camino que es, vuelvo a decir, natural, amigable y respetuoso, que puede darle lo que tanto están ansiando, tener un hijo, y que en esto hay que pensar que no hay que postergarlo, porque eso es parte del problema. Es exacto. Creo que has hecho un resumen al punto. Bueno, te agradezco muchísimo y probablemente, si hay dudas, volveré a llamarte. Con todo gusto, Alberto, y muchísimas gracias por darnos este espacio para hablar de este tema que a nosotros nos apasiona tanto. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, Alberto. Porque no todo está perdido. Cosas posibles. Un dato para tener en cuenta, porque el tiempo va pasando muy rápido, el 28 de marzo se va a realizar la 11ª Marcha por la Vida. Esto va a ser en Buenos Aires y en muchos lugares de la Argentina, otros lugares, ¿no? Esto es en distintos pueblos y ciudades. En algunos casos será marcha, en otros casos encuentro, concentración. Cada uno con su estilo, con sus posibilidades, por supuesto con diferencias de horarios. Pero lo importante será tener en cuenta que esta es una gran oportunidad para expresar que uno está a favor de la vida, que no quiere que los niños sigan siendo abortados, que a las mujeres con un embarazo no deseado se las ayude y que nunca esté en juego, no se ponga en tela de juicio el valor de la vida humana en el vientre materno, ni en ninguna otra ocasión, ¿no? Estamos tristemente viendo como cada vez empieza como a acelerar la aparición de artículos o de comentarios en torno a la eutanasia. Hace poco lo han comentado bastante en las redes sociales. Darío Lo Pérfido, que tiene ELA, lo mismo que tiene Esteban Bullrich, lo mismo que han tenido otras personas y que lo han vivido o lo viven con dificultad, pero sobre todo con entereza. Darío Lo Pérfido, que ha sido funcionario político y ha escrito y ha dicho muchas cosas, a veces con gran criterio y gran inteligencia. No, es innegable que es un hombre inteligente. Ha hecho fuerza, porque parece ser que tiene muchas dificultades en un brazo, en una pierna, pero que todavía puede sentarse a escribir, y eso es lo que ha hecho. Ha dicho groseramente, como en estos tiempos parece que nadie se guarda los insultos y que como que es natural decir ciertas cosas como con la tosquedad y la brutalidad de un bajo fondo. Él también lo hace en el título de lo que ha publicado. Cuestiona mucho su enfermedad, cuestiona la poco elegante situación a la que se expone, distinto de otras cosas, ¿no? En algún punto me parece que dice, si tuviera cáncer sería distinto, ¿no? Pero esto es un deterioro, cada vez la cosa se pone un poco peor, pero describe su enfermedad realmente con un malestar importante. Se reconoce como ateo, plantea un poco que tal vez le gustaría tener la fe y la confianza que tienen las personas creyentes. Eso mismo en este relato que ha hecho ha despertado que algunos digan, yo rezo por vos igual, ¿no? Porque valoran tal vez su visión de la actualidad, del país, de la política. Pero lo cierto está en que él lo vive con mucho desagrado, y hasta ahí sería simplemente una descripción de él y su enfermedad. Hace fuerza para que en la Argentina exista la eutanasia. Que no tendría que ver, ¿no? Él podría estar muy enojado con la situación que le toca vivir, y hasta ahí, pero de ahí a decir que le gustaría que un médico, que alguien se ocupe de matarlo, porque el suicidio puede fallar, porque piensan las personas que van a quedar, tal vez en encontrarlo en alguna situación, y le parece, por eso digo que es un poco incoherente, así lo he calificado cuando leí toda su columna. Me parece que es incoherente porque en el fondo es lo mismo, ¿no? Es morir. El tipo no quiere, no imagina un más allá, no imagina el paraíso, ni el infierno, ni nada. Como ateo que es, casi un militante, lo único que hace es
simplemente describir que espera que esto termine, que termine pronto y está de algún modo insinuando que lo mejor que le podría pasar es que termine cuando él se le antoje en cuanto a esto de pedirlo y que otro se ocupe, que sea un médico, que sea qué sé yo quién. También ha trascendido en un reportaje Mauricio Macri, que en algún punto dijo que en un diálogo con Franco Macri, con su padre, parece que el padre de algún modo no se veía bien con la situación en la que estaba, ya muy mayor y enfermo, y en algún punto le pedía que esto se terminara, esa situación. Y Macri da a entender que le estaba pidiendo que facilitara su muerte, ¿no? Que lo matara. Y que le dijo, él dice que le dijo que eso estaba mal, que era ilegal y algo así, y que Franco Macri termina muriendo poco después, al otro día, ese mismo día, algo así. Bueno, en más o en menos cualquiera podría decir, bueno, son puntos de vista y nada más. Sí, son puntos de vista, pero cuando lo hacen personas públicas que van argumentando de un modo o de otro, termina siendo una presión. Son voces escuchadas, voces que termina escuchando la política, que es la que muchas veces, independientemente de lo que piensa toda la población, decide, proyecta y vota. Y por eso tenemos una ley de aborto, aunque la mayoría de la gente no está a favor. Si le hubieran dicho, si le dijeran claramente a las personas de qué se trata el aborto, claramente, ¿no? A las mismas mujeres, ¿por qué no se le puede hablar de la manera que habría que hablar a las mujeres que piden abortos en los hospitales o en los centros de atención primaria? Bueno, porque lo que hay que hacer es ocultar la verdad, ocultar la realidad y no dar mayores opciones, no dar acompañamiento, sino acompañamiento sano, sino acompañamiento a, bueno, hagamos eso que vos estás queriendo ahora. Si llegaste confundida no es mi tema, vamos por ahí, ¿no? Ahí está la crueldad. Se llega, por eso un poco el comentario del principio. Uno puede tomar decisiones con toda la información sobre la mesa. Darío Lo Pérfido, hombre inteligente, no menciona el tema de los cuidados paliativos. La gente supone que los cuidados paliativos no sirven, será, o que no son suficientemente efectivos cuando hay dolor, o no sé, hay fantasías por ahí dando vueltas. Menciona el tema de la eutanasia, de bueno, yo no quiero ser un vegetal, o yo no quiero ser una carga, o no quiero que me estén asistiendo todo el tiempo, o prolongar encarnizadamente mi vida, o generar gastos, o 1000 argumentos que se le parecen bastante a aquello de los 500.000 abortos que había en la Argentina, que era lo que se decía para tratar de forzar la sanción de la ley en el 2018. O no sé, otra cosa, bueno, la idiotez de Luis Novarecio diciendo que la vida empezaba a las 14 semanas. ¿A las 14 semanas de qué? ¿No? Solamente un imbécil puede decir algo que también en algún punto es parecido al tema de Lo Pérfido. Ambos son personas inteligentes. No hay ninguna duda de que Luis Novarecio es un tipo inteligente. Lo que es un empecinado militante de la falsedad. Eso es otra cosa. Que deliberadamente es capaz de apoyar una estupidez o justificar una estupidez con mucha habilidad, ¿no? Como lo han hecho médicos, diciendo, sí, yo sé que es una vida, sí sé que es una vida, pero la mujer tiene que tener derecho a decidir. Lo han dicho claramente. Entonces, ¿a qué voy? Siempre atado un poco al comentario inicial. Uno puede tener toda la información, todo el conocimiento y tomar caminos equivocados. Lo de Lo Pérfido, en cierto modo, da pena. Esto no es peyorativo, da pena. Estar en una situación difícil de salud, como puede ser esta o podría ser cualquier otra, y de algún modo utilizar esta situación para decir tendría que haber una ley que contemple el asesinato a pedido y que esto no tenga pena para el médico que lo lleva a cabo o para quien lo haga, ¿no? En algún punto es estar equivocado. La vida es sagrada siempre, no que algunas sí y otras no. Esto es muy, muy básico, muy elemental. ¿Y para qué sirve la vida? Bueno, otro concepto equivocado, ¿sí? Una persona, el valor de la vida de una persona, un ser humano, no es en función de su utilidad. Es claro esto. No es si sirve para algo. Porque si fuera por eso, podríamos decir livianamente que conocemos todos a personas públicas que no sirven para nada.
que hacen daño, y por eso mismo habría que eliminarlas. Y no está en nuestros planes justificar eso. Uno prende la tele y se encuentra con un montón de gente. Prende un canal de noticias, ¿no? Y ahí le muestran un montón de gente que ha hecho cosas bestiales. Y otros que utilizan el poder para hacer cosas bestiales también. Y sin embargo, uno diría, a este hay que ponerlo en un paredón, o hay que inyectarle algo y que se muera. Y no. Porque lo que hay que hacer es mejorar la sociedad en tanto sea posible, no simplemente liquidar a alguien. Por supuesto, acá entra lo de la pena de muerte, ¿no? Si la pena de muerte hubiera garantizado una sociedad mejor, Estados Unidos tendría que estar en mejor situación en muchas cosas. Sin embargo, no lo está. Hemos visto centenares de historias o películas que refieren al tema de la pena de muerte y, sin embargo, sabemos de gente que ha muerto siendo inocente y la otra es que alguien, un delincuente, un loco, no va a considerar, porque no es así, no considera que no sea cosa que me quede toda la vida preso o no voy a hacer tal o cual cosa porque a ver si me inyectan un veneno y muero en la cárcel, en una sentencia. Digamos, no tiene mucho que ver con eso, no es convincente. Es convincente para la sociedad, todos los otros, digamos para los buenos, pero para los malos yo dudo que eso funcione. Puede ser un lindo tema de conversación. Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles. Recuerdo que además del canal de YouTube, @cosasposibles, el programa y las entrevistas se pueden encontrar en el canal de Spotify de Cosas Posibles, así que en Spotify, que es una plataforma muy utilizada para escuchar música y podcast y demás, pueden buscar Cosas Posibles, ahí hay una foto mía ilustrativa para saber que están en el lugar adecuado y pueden encontrar las notas y el programa completo y también, igual que en el canal de YouTube, compartirlo, volverlo a escuchar o escucharlo cuando uno pueda y quiera. No, pero son dos cosas para recomendar. Insisto en el enorme agradecimiento para aquellos que se recuerdan la forma de colaborar con Cosas Posibles. Esto es a través del recurso de Mercado Pago. El alias del programa es cosas.posibles.mp. Es muy necesario para poder seguir con esta idea de entender que no todo está perdido. Tienda una mano y sienta Cosas Posibles. Y llegamos al final, pero solo de este programa. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí. Aquí estaremos. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.